Bienvenidos a un episodio más de Mandarax, uno muy importante para todos ustedes procrastinadores profesionales. Este es un Mandarax realmente de servicio a la comunidad. De verdad. Sí, y además viene de que hace unas semanas en Instagram pusimos el Mandarax de la procrastinación y, no, uno de Año Nuevo que tiene mucho que ver con la procrastinación porque no cumples tus propósitos. Sí. Y una de estas preguntillas, encuestas que puedes poner en Instagram de cuáles propósitos no lograste en 2020 y como el 80% de la gente respondió que acabar la tesis. Guácala. O sea, es un problema real. Es un problema real. Yo la Sí. verdad es que tuve la fortuna, o no sé cómo definirlo, de que para poder hacer lo que me seguía en mi carrera académica, necesitaba acabar la tesis. Entonces no es como que tengas tiempo ilimitado para hacerla y entonces puedas permitirte pues, como a ir nada más a estar viendo el archivo y como, sino que de verdad no podía entrar a la maestría si no me titulaba de la licenciatura y ya me habían aceptado y tenía que esperar, si no entraba ese año tenía que esperar un año, porque en mi maestría es un año una convocatoria, un año la otra. Entonces habría justo la que yo necesitaba, fue como no, pues ahorita sale en como 4 meses, sea como sea, ¿no? Y la de la maestría, mismo caso para el doctorado. Entonces, yo no sé de eso, pero sí sé que no querría escribir ninguna tesis. Nunca más, jamás en la vida, para nada ni de broma. Pues es un súper problema alrededor del mundo y según yo en toda la historia de la humanidad en la que han existido las tesis. ¿Tú sufriste? Sí, la del doctorado me tardé mucho, la de la licenciatura creo que no tanto, pero sí no la hice así como en 4 meses, tampoco. Tengo mis hipótesis, bueno, en realidad mucha gente tiene sus hipótesis y como es realmente un problemón para la academia de la humanidad, Sí, sí. hay como institutos especializados en ayudar a la gente a acabar la tesis, que dan talleres, hay grupos en internet para que la gente se junte dependiendo de en qué lugar del mundo estás y entonces se van todos juntos a escribir tesis un día. O sea, de verdad sí es una cosa que no nada más le pasa al 80% de los que respondieron eso en el Instagram de Mandarax, Wow. sino muy, muy generalizada. Si es un problema pues a muchos niveles, ¿no? A nivel individual, obviamente, pero a nivel institucional también, porque necesitan gente que se titule para seguir diciendo somos un posgrado de calidad o whatever. Claro. Y para que haya espacio como para que entre más gente también. Sí, y pues además es una gastadera de recursos tener gente formándose que no termina la formación, ¿no? Pues sí. Ujú. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy es platicarles un poquito qué puede estar pasando en su cabeza o en su vida para que les esté costando tanto trabajo acabar la tesis y quizá cómo podrían como sobrellevar todo esto y arrancar de vuelta. Que pueden servir los consejos que les vamos a dar o no. O sea, no es Esperamos garantía que de sí, nada, pero esperamos que nosotros, sí. ajá, queremos creer que de aquí van a salir motivadas, felices, así, dispuestos a hacer como un, así, lluvia de, como gato en el teclado, como, sí, como keyboard cat, ustedes en su tesis. Hay mucho de Johnny, el cerebro está muy loco en esto. Mucho. Pero lo primero que hay que entender antes de entender por qué Johnny, el cerebro está muy loco, es que, a ver, como lo dijo Alita, pero con más detalle, es que no están solos. No, No, hay, no. hay muchísimas personas alrededor del mundo sin acabar la tesis. Sí, de hecho, una compañía que ofrece coaching para terminar la tesis y una plataforma digital, no solamente para acabar la tesis, sino para ser escritor productivo de cualquier ámbito de la escritura y que también sirve para aumentar la productividad de los escritores, hizo una encuesta y una revisión del trabajo de 593 académicos de varias disciplinas alrededor del mundo y los categorizó por estado actual de su carrera, o sea, estado temprano de la carrera hasta 5 años de experiencia, como a la mitad de tu carrera, 6 15 años, y ya entrado en tu carrera full, como con por lo menos 16 años de experiencia. Y cuando les pidieron escoger a los participantes de una lista de factores que normalmente les estorbaban para escribir y para publicar, el 46% de los que estaban empezando la carrera elegían sentirse sobrecogidos con una falta de control, cosa que le pasaba mucho menos a investigadores académicos un poco más ya con experiencia en sus carreras, que sentían esto solamente en el 33% de los que iban a la mitad y el 19% de los que ya estaban muy entrados.
Y una cosa que les pasaba a todos, no importaba el grado de su escolaridad y de su academia, era la procrastinación. O sea, todos procrastinan. Facebook era al parecer como un vórtice de la atención y del tiempo de la gente. No había manera. Y otros de plano, pues era como, es que me atormentan pensamientos negativos. A veces me siento físicamente enfermo de leer y escribir cualquier, o sea, de escribir cualquier cosa y de leer cualquier cosa que tenga que ver con mi doctorado. Se siento de verdad como malestar. Y aquí una parte muy interesante, pues, es que los que sienten más esto son los que están al principio de la carrera, que si lo vemos también como al principio de la carrera, pues en realidad empiezas con tu licenciatura, ¿no? Claro. Es cuando están más como estas sensaciones de abrumación y de odiar y de sentirte bloqueado, bloqueada y no poder escribir nada. Y bueno, esto podría tener que ver con lo que le sucede a muchas personas que se dedican a escribir cosas, porque al final escribir la tesis es escribir, Claro. que es lo que se conoce en inglés como el writer's block. En español no sé cómo se diga, porque El siempre se dice bloqueo en del inglés, ¿no? escritor. El No lo bloqueo sé. del escritor. Pero me suena que sería así. O Juanito tiene dificultades para la academia, como te lo enseño es en España, todo mal. Juanito y las dificultades de ser un adulto. ¿Y qué tiene que ver eso? Que todo. Nada, pues güey, todo y nada. Como que no entendiste de qué va. Entonces vamos a quedarnos con el término writer's block. Sí. El writer's block pues es un problema real que se puede definir en términos muy simples como la poca habilidad o la dificultad para escribir y para como seguir funcionando de manera correcta en justo la escritura. Y que muchas veces se da en ambientes académicos. Es difícil definirlo, o sea, porque no es lo mismo el writer's block que tienes tú, a que tengo yo, a que tiene los Patreons que nos están escuchando y viendo en YouTube al mismo tiempo en esta transmisión en vivo. No, no es igual para todos, pero hay como una forma más o menos clara de definir lo que da una doctora que se especializa en estudiar esto, que se llama Patricia Huston, que es una inhabilidad particularmente incómoda para escribir, sean los motivos que sean. Porque además molesta. Saberse bloqueado Sí. es súper Sí, incómodo. el writer's block es muy incómodo. Horrible. Una cosa importante es que estas sensaciones que acompañan a sentirse incómodo y no poder escribir no son un rasgo de la personalidad. O sea, no es que una persona nazca o crezca y ya sea como yo soy un escritor fallido por completo y un rasgo de mi personalidad es ser alegre y tener writer's block. Pues no. Defínete en 3 palabras. Alegre, comprometido y writer's block. Ajá, y bloqueado para escribir. Sino que más bien el writer's block se considera como una reacción de estrés que paraliza esta habilidad que tenemos todos los seres humanos, que es poner cosas abstractas pues en palabras, en particular en palabras que estás escribiendo. Entonces es algo que la gente experimenta en momentos de su vida o puede experimentar en momentos de su vida y de lo cual, por lo tanto, puede salir. Hay razones que pueden estar ligadas con el cerebro que produzcan, o sea, que sean las responsables del writer's block. No, no todos los casos serán consecuencia de estos, pero sí hay explicaciones de problemas en sus cabecitas que pueden justificar su writer's block. Por ejemplo, podría ser que no te llegan las palabras como te deberían de llegar al cerebro, que podría sugerir que tienes un área del cerebro que se llama el área de Broca medio dañada. Pasa Johnny, que, sí, Johnny, cerebro el área de dañado. Broca está muy loca. Lenguaje se ha tradicionalmente entendido como una de las pocas cosas de habilidades que tenemos los seres humanos que se puede localizar muy particularmente en un área muy específica del cerebro, que es en el lado izquierdo de la parte frontal del cerebro que se llama, porque ingenio, lóbulo frontal. O sea, muchas otras habilidades están coordinadas por varias partes del cerebro que operan al mismo tiempo. El lenguaje, se entiende que mucho del lenguaje tiene que ver con este punto en particular del cerebro. Este es como el meme de el lóbulo frontal se nombró a sí mismo, ¿no? O sea, ya Sí. el cerebro se nombró a sí mismo, pero en particular el lóbulo frontal se nombró a sí mismo. Y no puedo pensar en algo mejor, es súper decepcionante, de verdad. O sea, como que yo ya no confío. Es como de no pudiste pensar en algo más ingenioso, lóbulo frontal. Sí, estoy enfrente. No. Está enfrente, se llama frontal.
Para que sigan confiando en sus cerebros, ¿eh? Entonces, a ver, en el lóbulo frontal, pues están centros del cerebro que se consideran como superiores, es decir, como centros cognitivos superiores. Y aquí está la corteza prefrontal, que adivinen en dónde está. Adelante de la frontal, o sea, como hasta adelante, puede ser, sí, ¿no? Y esta corteza prefrontal es la responsable de una cosa que se llaman funciones ejecutivas del cerebro, que son cosas, ¿no? Habilidades cognitivas que hacemos como planear, tomar decisiones, predecir consecuencias de nuestras acciones o de potenciales acciones, ¿no? Que todavía no hemos hecho, la consideración hacia otras personas o también nuestra conducta social, ¿no? Como moderarnos o entendernos en conducta social. La parte orbitofrontal codifica la información, controla los impulsos y nos ayuda a regular nuestro humor, cosa que es muy importante también. Y la parte ventromedial es la que está involucrada como en procesar las recompensas y en las respuestas viscerales a las emociones. Entonces, en un cerebro sano, en un Johnny sano, estas regiones regulan en conjunto los impulsos, las emociones, los comportamientos que tenemos para inhibirnos, por ejemplo, o para controlar como respuestas emocionales hacia ciertas cosas. Sí, y ahí en el lóbulo frontal hay un área en particular que se llama el área de Broca, que se llama así por un científico francés que fue el primero que notó que si se te daña esta región del cerebro en particular, te vuelves incapacitado para formar palabras, que es un fenómeno que eventualmente se conoció como la fascia de Broca, ¿no? Justo. Y pues además de servir para producir lenguaje, o sea, no nada más que si se te daña ya no puedes hablar, el área de Broca también está involucrada en la comprensión del lenguaje y en actividades motoras que están asociadas con movimiento de manos. Probablemente también es lo que nos permite la escritura como tal. Entonces, esto es en realidad bastante especulativo. Es como un pretexto para hablar del cerebro, Sí. pero podríamos pensar de cierta manera que si no puedes escribir palabras, tenga algo que tener que ver con el área de Broca, porque pues fundamentalmente el writer's block es la inhabilidad para escribir palabras. Entonces, tal vez si sí hubiera algún componente orgánico cerebral del writer's block, se podría comenzar a investigar en el lóbulo frontal. Salvo que tengas un problemón así ya de verdad, en el que no puedes para nada escribir porque tienes una inhabilidad fisiológica para hacerlo, que es una cosa que se llama agrafia, que sería como el mega, ultra, hiper writer's block, así máximo. Sí, ese ya es un Y problema mayor. exacto. Y ya no tiene que ver con el área de Broca que pueda tener un pequeño percancito o se esté portando raro, sino que hay directo lesiones en el cerebro, como los que pueden venir por traumatismos o directo por un infarto cerebral, lo explican, ¿no? O sea, aquí sí tiene que estar tu cerebro directamente dañado porque algo te pasó y se te lastimó un área en particular que es una distinta que no te permite escribir. O sea, no nada más es como que te sientes y digas, ah, no me salen las palabras, sino que la gente con agrafia no puede escribir. No. En particular, los daños que están asociados con la agrafia están en un área del cerebro que se llama de Wernicke, que era un señor, ¿no? Y cuando hay daños en esta área, generalmente no solo están acompañadas de que no puedas escribir, sino por otras cosas relacionadas con el lenguaje que de repente no puedes hacer. Esta área de Wernicke es una de las partes de la corteza cerebral que están relacionadas con el lenguaje, justamente. Entonces, está involucrada con la comprensión del lenguaje, tanto escrito como el hablado. Entonces, pues sí, si está dañado eso, no solo es writer's block, ¿no? El writer's block tal vez sería el menor de los problemas. Sí. Sí. Ahora, puede ser que no sea que tienes un área del cerebro dañada, sino que no estás pudiendo pensar en historias. O sea, no tienes, sobre todo, bueno, esto en la tesis igual y no aplica tanto porque, no, o sea, Según yo sí aplica mucho, bueno, porque puede bueno, ser, no sabes de qué es la tesis y al final una historia pues es una narrativa coherente de cosas. claro, Y una tesis siempre tiene que tener eso. no, claro. Sí, Pero pues no es como que fueras Stephen King y dices, ya no se me ocurren coches malos, ni perros rabiosos, ni casas embrujadas, sí. o sea, ya no tengo más. Se me Ajá. acabaron las ideas, no hay más historias en mi cabeza, estoy cero, vacío, no hay más. Ya, no puedo, no puedo. No sé Y qué pasa después. sí, que eso es
pues diferente a lo que estábamos explicando hace rato, que era no poder escribir palabras, Claro, sino esto es, no se te ocurren historias. claro. Entonces, hay estudios, algunos poquitos, que han visto justo esto, o sea, como la creación de historias. ¿Qué partes del cerebro podrían estar involucradas en esto, ¿no? En crear una historia, en crear una narrativa, ya sea de ficción o de no ficción. Y están padres los estudios que han hecho. Sobre todo porque ocupan nuestra tecnología favorita, que es la resonancia magnética funcional. Según yo, es la favorita de cualquier psicólogo que quiera hacer algo como científico, ¿no? Y neurocientífico también, ¿no? Porque pues Sí, al también. final ahí se ve que se prende y se apaga, mientras no. Sí. Porque las resonancias magnéticas normales estás metido en ese chorizo y te piden que no te muevas y que es la cosa más angustiante del mundo. Pero la funcional sí puedes mover cosas y hacer y deshacer y te están midiendo la actividad. O sea, es increíble. Sí. Entonces, bueno, metieron a unas personas en estas máquinas y a unos les pidieron ser creativos y a los otros les pidieron no ser creativos. Y como estaban en esta máquina de resonancia, entonces al medir el flujo sanguíneo en diferentes regiones del cerebro, pues este flujo sanguíneo, como cuando está más en ciertas regiones, es lo que estaría diciendo, pues hay más actividad en esta parte del cerebro. Y pues resulta que sí, que no nomás ahí, ¿verdad? ¿Ahí en dónde? Ahí, o sea, no, o sea, como que la realidad es que había actividad aumentada, sí, en el lado izquierdo donde está el área de Broca, que es lo que uno hubiera pensado que se iba a prender más, pero también en el área prefrontal del lado derecho, que era una cosa que igual y no se esperaba inmediatamente. Y en esas áreas que no se esperaba inmediatamente que se prendieran, como en la corteza cingulada anterior, hay evidencia de que estas áreas están asociadas con precisamente hacer asociaciones entre conceptos que no están necesariamente relacionados uno con otro, que es una cosa súper buena para un buen escritor. O sea, la capacidad de poder crear relaciones entre cosas que no están relacionadas, obviamente. Y que sería más o menos como una definición de creatividad, ¿no? Pues Crear sí, asociaciones entre cosas que parecieran que no están relacionadas. claro. Luego hay otro estudio en el que se les pidió a los participantes en una de estas máquinas increíbles Ujú. escribir tal cual una historia. Entonces, lo que hacían era que les daban las primeras 30 palabras de un texto y luego les pedían que hicieran una lluvia de ideas sobre ese texto y luego les daban nada más 2 minutos para tal cual escribir lo que seguía de la historia. Y luego había unas personas que leían las historias y les daban como un puntaje basado en la creatividad de una manera pues más o menos objetiva y correlacionaban esto con cómo se habían prendido sus cerebros cuando estaban haciendo estas historias pues, que resultaban ser más o menos creativas. Tanto en la parte del brainstorming como en la parte de ya escribir creativamente, los resultados del experimento mostraron aumentos muy fuertes en la actividad cerebral en el lóbulo frontal, particularmente en las áreas del lenguaje, porque obvio. Pero en la parte de brainstorming, las subregiones que estaban involucradas eran las que están asociadas con planeación y control, mientras que lo que estaba involucrado en la parte de la escritura creativa involucraba más bien áreas que tenían que ver con memoria y las áreas motoras que están relacionadas con el acto físico de escribir. Entonces, igual se puede pensar que el writer's block no es nada más que no puedas escribir como físicamente, sino que más bien igual y tienes un bloqueo creativo, que es la inhabilidad de hacer las conexiones y los planes que permiten que ocurra la escritura creativa posteriormente. Y bueno, eso como más o menos dando un contexto de qué puede estar ocurriendo en el cerebro, de las formas más extremas de writer's block, que es tienes un daño en un área del cerebro, del lenguaje, o esto, ¿no? O sea, como qué conexiones o no conexiones están haciendo y que tienen que ver con la creatividad. Pero no nada más tiene que ver como con el cableado del cerebro. O sea, el writer's block, y yo diría que casi cualquier tipo de bloqueo, tiene que ver con otras cosas como más emocionales y de personalidad, en particular la ansiedad y el perfeccionismo y que le hacen a nuestra mente. Entra aquí la imagen del perrito débil que tiene la ansiedad. Ajá, exacto. Sí, Ese perrito no escribiría su tesis. no. No, el perrito fuerte es como de, sí, terminé mi tesis a la primera porque siempre supe de qué le iba a hacer y me salieron mis experimentos sin problema y la discusión casi que se escribió sola. Y el perrito débil es de, no he podido poner el título, me da ansiedad. Y es que la ansiedad sí bloquea al cerebro de hacer cosas como la tesis. A ver, ¿qué pasa?
La ansiedad es una cosa que hace que empieces a percibir como amenaza cosas que en realidad no son una amenaza y entonces eso hace, ¿no? El cuerpo en realidad no sabe que realmente no hay una amenaza y empiezan una serie como de procesos fisiológicos como si algo estuviera persiguiéndote, ¿no? Y con la tesis puede de repente volverse como un círculo vicioso en el que piensas que la tesis es una amenaza y entonces cuando piensas en ella te da ansiedad. Esto puede venir de muchas cosas. Por ejemplo, si comienzas a pensar en la tesis o en la vida académica y te empieza a dar miedo porque hay como un miedo de que no seas tan bueno como tu asesor o tu asesora o tan bueno como tus compañeritos que ya se titularon o que de repente la tesis va a revelar algo que hasta ese momento no había sido revelado, que es que eres un inepto, según tú, ¿no? Es durísimo, durísimo. Sí, hay como un síndrome del impostor, ¿no? Ujú. Entonces, todas esas cosas empiezan como a despertar la ansiedad, esta como sensación generalizada, pues de sentirse como intranquilo, preocupado, con un miedo constante y que llevan a que no te puedas enfocar y que empiece a haber como una sobrereacción a la situación que estás pensando que es amenazante, pero que en realidad no lo es. Sí. Y esto tiene que ver con el cerebro, porque los síntomas de los desórdenes de ansiedad se cree que resultan en parte de una disrupción en el balance de la actividad en lo que se conocen como los centros emocionales del cerebro. Estas estructuras que procesan las emociones de nuestra journey se conocen normalmente como el sistema límbico. Y la corteza límbica es una parte súper como antigua de nuestro cerebro y tiene unas estructuras que son súper importantes para nosotros, sobre todo para funciones que se consideran como más primitivas, que son el hipocampo y la amígdala. Y está súper involucrado en lo que conocemos y que hemos descrito en muchos mandaraks, porque siempre se aparece, porque al parecer es una maldita lata para nosotros. Tiene que ver con algo que se llama la respuesta de pelea o huye, que ocurre cuando un animalito percibe una amenaza inminente. Cuando Y esto, que en realidad podría ser bueno, de hecho es bueno si sí, existe sí, esa amenaza inminente. obvio, porque entonces te Ajá. permite literal o pelearte contra la amenaza o huir de ella y sobrevivir. O sea, como que tiene mucho sentido en el caso en el que hay una amenaza real. El problema es que esto se prende de repente cuando, pues porque LOL, como en un embotellamiento, se desarrollan también estos circuitos. O sea, como que nuestro cerebro ya reacciona ante cosas que no son necesariamente amenazadoras. Porque Y Johnny. y es un problema porque, claro, porque Johnny, porque la amígdala, en la amígdala, una región como muy vieja del cerebro, manda señales que desordenan nuestro cuerpo, o sea, aumenta nuestra presión sanguínea. Liberamos adrenalina que nos permite reaccionar rápido y cortisol, que nos ayuda a movilizar la fuerza y la energía para como justo pelear o huir. Entonces todo nuestro cuerpo entra como, pues, como en locura porque sentimos que tenemos un riesgo y no es nada más como de, ay, me dio ansiedad. Tu cuerpo es de, no, tienes que estar listo para matar esto que te está generando una amenaza. O huir o paralizarte, que en realidad la Sí, respuesta huye o pelea es huye, pelea o te paralizas, ¿no? Como muchos animales que tienen justo la respuesta de paralizarse ante una amenaza, porque sí. entonces así es como que el tiranosaurio no te ve. Y esto, o sea, se empieza, si ocurre como mucho, empieza a pasarse como de miedo, que el miedo en realidad se siente así, a volverse ansiedad. El miedo, que no son lo mismo. El miedo es una respuesta cognitiva y emocional adecuada a cuando percibes que algo es un riesgo y entonces te alejas de eso. Pero la ansiedad ocurre cuando las situaciones las percibes como de que, verdad, no tienes ningún control sobre ellas, son inevitables totalmente y además nada de eso es verdad. O sea, realmente, realistamente no está pasando nada de eso. Em, entonces, estos circuitos del hipocampo y de la amígdala que estaba describiendo Leonora son los que se piensa que están detrás de la ansiedad. Las personas que tienen ansiedad muestran como una actividad muy alta en su respuesta de la amígdala hacia estímulos emocionales. Y Sí. pues hay muchos de estos estímulos emocionales que prenden a la amígdala que tienen que ver con la vida académica. Estudiantes ansiosos hay un montón y la verdad es que si uno de por sí ya tiene ansiedad en la vida, el tener que perseguir
emprender esta búsqueda por el tema correcto de la tesis y cómo la voy a abordar y qué se escribe primero y qué pasa si es experimental, cómo hago los experimentos y qué pasa si es teórica, por dónde empiezo a buscar y cómo hago el análisis. No, o sea, es una cosa que genera muchísimo malestar para uno que es ansioso. Y la verdad es que hay ciertas cosas que a algunas personas le dan más ansiedad que a otras, como tener una fecha límite para entregar algo que de por sí ya te estaba causando ansiedad. O sea, hay gente que opera muy bien con deadlines súper estrictos, pero hay gente a la que esto también le angustia muchísimo, porque pues es como, no voy a terminar, entonces, ¿qué hago? Y entonces me bloqueo y entonces menos escribo. Es una cosa que sí está muy entretejida con la actividad de la tesis y de la academia. Y que yo creo que a veces medio se invisibiliza. O sea, de verdad yo he visto muchísima gente con ansiedad por la tesis y no es sano porque te impide escribir, de hecho, te hace daño a tu cuerpo. O sea, tener todo el tiempo cortisol, la hormona del estrés, es Malísimo. inflamatoria, entre otras cosas. Entonces, realmente te hace daño físico al cuerpo. Está asociada con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con problemas cardíacos. O sea, el estrés es súper problemático. Y creo que hay veces que no sé, o sea, como que no existe la sensibilidad adecuada de parte del mundo académico, que en este caso serían, por ejemplo, los asesores o las asesoras, que de repente les ponen como eh, eso, deadlines o metas que no son realistas y lo cual causa más ansiedad en los estudiantes. Y hay cosas además de tu asesor que te pone deadlines que te pueden generar ansiedad. O sea, como que hay experiencias de tu proceso de escritura y ya sea presente o pasado o futuro que también estresan. Por ejemplo, si te estás ajustando a una nueva forma de escribir, estrés y ansiedad. O sea, por ejemplo, que estás como entrando a la tesis, que es este concepto que desde nombre se siente amenazador, aun cuando probablemente en tu carrera hiciste decenas de trabajos de investigación que se parecen mucho en estructura a una tesis que solamente igual y tienen la diferencia del alcance y longitud de la otra, pero sentir que te estás enfrentando a otro formato, estrés. Si estás trabajando para un asesor que en el pasado te dio lata o fue súper crítico o muy demandante, ansiedad. Eso. Ujú. Si ya te criticó y te estás acordando de tus críticas negativas del pasado, aun cuando no te está leyendo el mismo asesor que te hizo pedazos en la tesis anterior, ansiedad. Si tienes tiempo limitado o tu tiempo no te permite estructurar, ansiedad. Y esto todo tiene que ver con la tesis y los procesos que nos enfrentamos cuando la hacemos. Y estas cosas que acaba de mencionar Leonora de que producen ansiedad, no es que estemos como inventando como esto podría producir ansiedad. Esto es lo que se ha visto que produce más ansiedad, pues estos tipos de cosas son las que producen más ansiedad en las personas que tienen alguna tarea escrita, ¿no? Que tienen que escribir algo, como una tesis. Ahora, otro súper problema, aparte de la ansiedad, es el perfeccionismo. Es decir, exigirnos perfección podría, ¿no? Además de la perfección, que según nosotros tendría como propósito hacer bien las cosas, en realidad bloquea que hagas las cosas ya no perfectas, sino que las hagas. El perfeccionismo en psicología se define como la creencia de que se puede y se debe alcanzar la perfección. Y hay tres tipos de perfeccionistas. Los primeros, que son perfeccionistas como orientados a sí mismos, que se ponen como estándares de perfección personales súper altos. Luego, los que ponen estándares de perfección súper altos a la gente que está alrededor de ellos. Y el número tres son las personas perfeccionistas que como que admiran o siguen a un grupo de otras personas que consideran como perfectas y entonces ponen como un estándares de perfección para sí mismos para ser como ese modelo de perfección que tienen en su cabeza. Bueno, que tienen como ejemplo, ¿no? De este grupo que piensan que son perfectos. Cualquier tipo de perfeccionista lo que tiene es que tienen más bien todos estos tipos algo en común, que cualquier área de su vida está medida con una vara que, o sea, con un estándar que es imposible de alcanzar. Y por lo tanto, si todo el tiempo estás queriendo alcanzar un estándar que es imposible, o sea, que literalmente es imposible, pues esto causa ansiedad. Ansiedad constante que se traduce en una reacción física tangible. O sea, en cualquier caso de que tu perfeccionismo y la carga de trabajo y la exigencia de esta carga de trabajo que te impones se convierta en algo demasiado grande para solventar,
Entonces, pues tu cerebro empieza a activarse, la amígdala dice, mi momento, qué emoción. Entra la respuesta de pelea o huye y lo que pasa es que si esto te está pasando todo el tiempo, porque en todas tus actividades y en todas las áreas de tu vida eres igual de perfeccionista, pues resulta que empiezas a desarrollar lo que se conoce como un centro del miedo sobreactivo. O sea que todo el tiempo está tu centro del miedo y tu respuesta de pelea o huye activándose. Y pues igual y además de que el estrés es dañino para el cuerpo, piensa en cuánta energía estás desperdiciando en activar este mecanismo por cosas de tu día a día que son súper mensas y no en lo que realmente tendría que ser importante para lo que esa energía tendría que guardarse. Ergo, los No haces nada. perfeccionistas todo el tiempo están agotados y se enferman. Ajá. Y el perfeccionismo en estudios se ha relacionado muchísimo con este síndrome que se llama el burnout, que en España le llamarían estar quemado. Tío, que esté quemado. Y aquí también le vamos a decir burnout, Obvio. que es un síndrome que consiste en estar en un estado constante de agotamiento físico, mental y emocional que está causado por un cansancio físico, un cansancio psíquico o estrés que surge de tener una relación laboral difícil con otras personas o contigo mismo, ¿no? Creo que en realidad no necesitas estar con otras personas, sino de que el estrés laboral te lleve a estar agotado de todas las maneras posibles. Y los perfeccionistas están más bien ser perfeccionista está muy relacionado con la probabilidad de que llegues a estar quemado. Sí, de que eventualmente esto también pues te lleve a problemas de salud. Un estudio del 2006 descubrió que el perfeccionismo y el eventual burnout que el perfeccionismo ocasiona, piensen sobre todo porque ahorita está muy de moda lo del burnout, que tiene que ver no solamente con la presión que uno se aplica, sino que le aplican los jefes a los godines. Este es el segundo tipo de perfeccionismo del que habló Alejandra, que te están pidiendo unos estándares que tú igual y no estás, ¿no? O sea, el Sí. perfeccionista es tu jefe que te está obligando a ti. Pero pues el que tiene burnout también eres tú. O tu asesor O que tu te está asesor. obligando, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, el perfeccionismo y el eventual burnout lleva a que en la chamba, por ejemplo, se pidan más días de enfermedad. O sea, que no vas a trabajar porque te sientes enfermo. Y que en general tienen las personas perfeccionistas y con burnout mucha peor salud como en lo general, no nada más en las cosas relacionadas con el estrés, que las personas que no están burnouteadas. O sea, tienes menos tiempo productivo, menos tiempo para hacer la tesis. Claro, porque estás en el doctor, tienes que estar descansando, pues, te sientes mal y pues obviamente en Sí, esas condiciones no es como de qué momento más idóneo para ponerme a escribir la tesis. no puedes hacer nada con No, burnout, nada, según yo. no, nada. Sí. No. Y bueno, otro fenómeno que tiene mucha relación con el writer's block, y por lo tanto con no escribir la tesis, es uno al que le hemos dedicado creo que ya 2 programas, y por lo tanto en este vamos a hablar poco, que es la procrastinación. Oh, sí. La procrastinación como este acto de posponer y posponer y posponer algo que tienes que hacer. Esto es distinto a tener writer's block, porque el escritor bloqueado tiene la disciplina de sí estar en su escritorio, pero literal no puede escribir. El procrastinador más bien es como de, no, ¿para qué me siento en el escritorio? Ay, los platos, hay que lavar los platos. Ay, pero es que, ay, acaba de salir un nuevo capítulo de WandaVision. Bueno, me lo echo rápido y después ya voy a escribir. O sea, estás ahí nomás pateando el momento. Aunque en teoría, porque en la práctica el writer's block pues es como no escribir y ya, ¿no? Y Claro, además el writer's block, o sea, como sentarte a escribir y no poder hacerlo, puede llevar a cosas que pues, se parecen mucho a la procrastinación, o sea, hacer otras obvio. cosas. Ujú. A Facebook. Sí, por Claro. ejemplo. Entonces, bueno, en psicología se estudia, no, hay una rama que se llama el conductismo, que es el estudio de la conducta, que se enfoca en la procrastinación. Y hay como una luz al final del camino porque el conductismo nos da como unas reglas simples que describen la manera en que darte recompensas o no darte recompensas va guiando de cierta forma la probabilidad de que hagas cierta cosa o no la hagas. Sí, hay experimentos legendarios sobre conductismo que probablemente ya los conozcan o les suenen, que implican, por ejemplo, el uso de un aparatito muy famoso que se llama la caja de Skinner, en la que metes a un animalito y el animalito aprieta una palanquita y eso hace que salga comida.
como pelecitos, ¿no? Como croquetitas de su Ujú. perrito. Su recompensa. Exacto. Y entonces, pues piensan que nosotros somos como una especie de animalito en una caja de Skinner. Si tenemos recompensas positivas como comida o dinero, haremos algo más frecuentemente. Pero si hay reacciones negativas, que, o sea, como lo que se conoce como recompensa negativa, que es cuando aprietas la palanquita y te da como un choquecito de electricidad en vez de croquetitas, pues entonces el animal deja de hacerle a la palanquita. Nosotros somos también, si tenemos recompensas negativas como dolor físico o críticas todo el tiempo de nuestro asesor, pues menos ganas nos van a dar de estar escribiendo la tesis, ¿verdad? Básicamente. Ahorita pensé que seguramente Skinner de los Simpson se llama así por este Skinner. ¡Ah! O sea, Güey, porque ¿no? La escuela opera muy en el sentido recompensa, no recompensa, como animalitos. Yo qué creo que sí lista le pusieron eres. así, porque además son muy ñoños los de los Simpson. Ok, Pero, Google, comunícame con Matt Groening. Tengo preguntas para hacerle. pero bueno, los conductistas no nada más se quedan ahí, ¿no? Como de recompensa positiva, entonces sigues haciendo la tesis, recompensa negativa, que todo el tiempo te están cagoteando, no la haces. Es más, un poquito más complicado que eso, porque desarrollaron un modelo animal para la procrastinación. Entonces, en este modelo ponían unas palomas en la caja de Skinner, es decir, en donde tenían que picar una palanquita para que les diera comida, pero la palanquita se tenía que aplastar de una manera particular, que era como fuerte, o sea, apretarla fuertemente y un número de veces fijo para obtener la comida. Y lo que vieron es que las palomas, como al estar haciendo esto, comenzaron a aprender que si al principio o sea, apretaban la palanca de una manera como lenta y como medio de hueva, de todas formas, al final, si como que le apretaban ya fuerte, obtenían la recompensa. Entonces, los científicos que hicieron eso encontraron que las palomas, pues son como nosotros en el sentido de que si hay una recompensa que vas a obtener, pero que el esfuerzo lo puedes nada más enfocar al final, eso es lo que vamos a hacer. Wow. Y por lo tanto, lo que aconsejan es que para evitar que nosotros mismos nos hagamos nuestra propia caja de Skinner y eso impide que podamos escribir o alcanzar lo que sea, entonces que más bien, bueno, en primera, se eviten las recompensas negativas, o sea, como que te estén cagoteando y cagoteando y cagoteando, porque eso va a hacer que te alejes de querer hacer la tarea, Obvio. pero que además te des como recompensas mucho más compartimentalizadas. O sea, que no sea como tengo que hacer una tarea mucho, o sea, como mucho tiempo y eso, según yo, se refleja totalmente cuando tienes un deadline en 3 meses y solo la última semana le chingas, Uf. y la recompensa la obtienes solamente ese final, sino que más bien compartimentalices las recompensas y te des como recompensitas cada semana, por ejemplo, ¿no? Por tareas chiquitas. O sea, básicamente todos somos palomas, podemos ser Sí, entrenadas. así es. Oye, como la siguiente parte del Mandarax va a ser cómo podemos ayudar a superar todos estos problemas que pueden estar haciendo que no acabemos la tesis, ¿estarías ok con quizás hacer una pausa ahorita para como hacer un corte de caja limpio, que vayan al refri por una recompensa, por haber estado escuchando todos estos consejos útiles? Súper ok. Perfecto. Ya volvimos a la parte más buena, yo creo, la mejor parte, que son consejos apoyados por la ciencia. Ahora, tenemos poco tiempo para decirlos, entonces vamos a decirlos solo y tal vez no nos clavemos mucho en cómo la gente se dio cuenta de esto, que Mm. generalmente es experimentando con personas y poniéndolas en máquinas de resonancia magnética. Pero en la bitácora les podemos poner los estudios por si se quieren Dale. clavar ahí. Uno de ellos que estuvo padre, se dio cuenta que hay manera de entrenar a gente que está teniendo bloqueo de escritor, writer's block, mediante justo recompensas negativas en caso de que no estén logrando cumplir la cuota de páginas que se les pide que escriban por día. Y comprometieron a 10 académicos a literal durante 5 meses y medio más o menos someterse a un experimento en el que en la primera y tercera parte del experimento no les pasaba nada si no cumplían con su meta de escritura, pero en la segunda y en la cuarta parte del experimento sí les pasaba. Y les pasaba que tenían que escribir cheques y cada día que no cumplieran con su cuota de páginas, que eran como 3 páginas por día, le tenían que mandar un cheque de $15 de su varo a una asociación que ellos definieran como que la odian.
O sea, pues sí, como si nosotros lo depositáramos a Provida. Una Ajá, cosa así. sí. O como si los de Provida tuvieran que escribir y le depositaran a una asociación pro aborto. Por ejemplo. Y Y vaya entonces que se eso, dieron, sí, por sí, favor. eso hizo que sí escribieran, o sea, que escribieran mucho más de lo que habían estado escribiendo antes, o sea, en su bloqueo. Es decir, que pues funciona al parecer, o sea, que si, pues sí, que si tu recompensa negativa, más bien no es una recompensa, si vas a tener como cierto castigo que además es tangible, como darle dinero a alguien o a una asociación que odias, eso te va a impulsar a que no quieras darle dinero y por lo tanto cumplas con tu tarea. Pero también está muy bueno como nada más el significado de este experimento, independientemente del takeout práctico de darle dinero a alguien que odias, es que se puede literal trabajar sobre el writer's block y se puede quitar con estímulos y recompensas y tratamientos particulares. Quiere decir, o sea, que no es incurable, que sí hay cosas que se pueden hacer para evitarlo, cosa que es muy prometedora porque pues a todo el mundo le da. Y además de forma sencilla. Luego, hay varios hacks como para terminar cosas en general que vienen de Ujú. la psicología y por lo tanto, pues que pueden ayudar a terminar la tesis. Uno es escribir listas. ¿Por qué? Porque escribir listas ayuda a la memoria y da estructura. Entonces, al escribir, ¿no? Al tomar notas, lo que sucede es que estás filtrando información externa, la estás sistematizando en tu cabeza y luego vas y la escribes en un papelito, ¿no? Y hay muchos estudios que muestran que hacer esto, o sea, tomar notas, además puede ayudar a destilar la información que hay en el mundo y por lo tanto a recordarla mejor, obviamente, que si no la escribes, ¿no? O sea, que si nada más dices, pues me voy a seguir acordando. Em, el cerebro decide qué cosas, o sea, decide por sí mismo, como muy Johnny, qué pedazos de información se va a quedar para recordar después. Y esto resulta en parte de qué tanto trabajo como que está poniendo en cierta cosa que está ahí, ¿no? O sea, qué tanto énfasis hay en la energía que está puesta. Y por lo tanto, hacer una lista ayuda a que no nada más el cerebro como que haga esto por sí solito y de repente se te olviden cosas porque el cerebro decidió que no era importante, sino que ya lo tienes apuntado y estás priorizando las tareas que para ti son importantes. Entonces, de acuerdo pues a muchos psicólogos, estas listas de por hacer, o sea, las to-do list, pues son muy útiles porque bueno, por esto que acabo de decir, o sea, porque empiezas a priorizar cosas por lo que a ti te parece prioritario y no nada más que tu cerebro se le ocurre de repente. Eso baja además la ansiedad, es decir, si hay como baja la percepción de que hay un caos en la vida, porque entonces lo tienes en una listita. Dan estructura y por lo tanto esa estructura te da un plan de lo que tienes que hacer. Y finalmente te dan una recompensa positiva, porque si tienes tu listita y si vas tachando las cosas que ya hiciste, que completaste en el día o en la semana o en el mes, entonces eso pues, te hace sentir mejor. Una parte de la explicación de por qué sirven, además de lo que mencionó Ale, tiene que ver con un fenómeno que se conoce desde hace mucho tiempo que se llama el efecto Zeigarnik y que es como le llaman a los psicólogos a la tendencia que tienen nuestros cerebros de quedarse como clavados en tareas que no hemos terminado y olvidar las que ya terminamos. Y lo que pasa, por ejemplo, cuando eres mesero y tomas como vas a pedirle qué quieren tomar a las personas y te aprendes de memoria que esta persona quiere una chela y este otro una cuba y este otro una más agua y llegas al bar y les pides la orden y en ese momento te lo olvidas, o sea, como que te la aprendiste tantito tiempo y te fijaste en esa tarea que no terminaste, pero cuando la terminas ya como que se deja ir. Pasa que las metas que no hemos logrado cumplir se nos quedan en nuestra mente y esta Eso activación de, interfiere. claro, esta activación de tengo esto que hacer, tengo que esto que hacer, tengo que esto que hacer, interfiere en nuestro poder perseguir nuevas metas. O sea, no puedes lanzarte a hacer nada nuevo si tienes 40 cosas que tienes atoradas ahí que no has terminado, porque tu cerebro está clavado en las cosas que no has logrado terminar. Esto es un efecto real y justo hay Sí. estudios en donde básicamente, como de forma muy resumida, les ponen a la gente a realizar una tarea así cortita, luego no dejan que terminen la tarea y miden y luego y a otros sí los dejan, ¿no? Terminar la tarea. Y entonces miden qué tanto afectó el terminar o no terminar esa tareita en otra cosa nueva que los ponen a hacer. Y pues
bottom line es que a los que no les dejaron terminar esa tareita ya no se podían concentrar en hacer lo nuevo. O sea, sí realmente se queda como una interferencia y un pensamiento intrusivo cuando no acabas de hacer las cosas. Salvo que hagas un plan para cumplir con esta meta que no has realizado. Porque al parecer lo que vieron es que con que logres hacer el plan y estructurar, a ver, ¿cómo voy a atacar la tesis? Porque pues la tesis no es como de, ay, pues tengo este pendientito y no puedo lanzarme a hacer cosas nuevas, entonces ahorita rápido lo termino y ya. Pero lo que estos investigadores vieron es que con hacer una estructura como casi que una lista de to-do, de qué tengo que hacer para terminar la tesis, en nuestro cerebro ayuda como casi que si lo estuvieras terminando de verdad, como que desbloquea ese logro para que puedas también meterte a hacer otras cosas y no lo tengas todo el tiempo en la mente. Entonces, si bien les puede quizá faltar un montón para terminar la tesis, piensen en sentarse y desarrollar una estructura clarísima y como quizá un calendario de, bueno, en este tiempo voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto, y van a ver cómo ese peso mental que tenían que los estaba atorando se va a desbloquear, porque ya tu mismo cerebro dice, ya estoy en camino a terminarlo, entonces ya no me voy a estar mal viajando, ya puedo pensar en otras cosas también. Y eso tiene que ver con el siguiente consejo, Oh, sí. que es escribir la tesis o lo que tengas que hacer, como que partirlo en cachos y dividirlo en tareas más chiquitas. O sea, como por ejemplo, hay que escribir la primera parte de la introducción, ¿no? En vez de como la introducción y que es una tarea grandota, o la tesis, que es una tarea grandísima, lo partes en tareas más chiquitas. Hoy voy a hacer la primera gráfica de resultados. Esto funciona muy bien, bueno, por lo que les conté ya de la paloma y que todos somos palomas en la máquina de Skinner. Y además porque hace que nuestro cerebro vea a esas tareas más chiquitas como más realizables, o sea, algo que sí puedes lograr, ¿no? No como una cosa que se ve un objetivo larguísimo y grandísimo que no sabes ni por dónde empezar. Y entonces esto, como el cerebro lo ve como algo que sí se puede realizar, reduce que procrastinemos o reduce que lo dejes para después, que básicamente es procrastinar, y que realmente te sientes y lo hagas. Nos gusta además empezar, o sea, si tienes una aplicación de listas, ese momento en el que le pones checa la lista y hasta suena así como ting, te Ujú. da una cosa de satisfacción. Entonces piensen en que si dividieron la tesis en pedazos más chiquitos, mucho más chiquitos, y ya completaron aunque sea uno de ellos, les va a gustar cómo se siente. Y entonces su cerebro va a pedirles que repitan ese éxito, ese logro obtenido. Es como una cosa de ser medio autodidacta y encontrar recompensas propias para las cosas que haces y aprendes y terminas y completas. Es la palomita, que si tienes la tarea muy larga, le vas a meter energía nada más al final para obtener la gratificación que viene al final, pero si la divides en tareas de en medio y obtienes gratificaciones chiquitas en medio, vas a meterle esfuerzo para obtener cada vez esa gratificación chiquita. Según yo, también por eso las tesis sí se dividen en abstract, introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones. Si fuera así de la tesis, 100 cuartillas sin ninguna separación, imposible. Pero ya con ponerle a cada página el encabezado de aquí va a empezar la discusión, aquí va a empezar la introducción, aquí vas a empezar las conclusiones, ya sientes que ya empezaste con eso. No es la página en blanco, ya dice algo y es más fácil de ahí de una palabra que es conclusiones, poner un párrafo. Y si ya tienes un párrafo, te va a ser más fácil poner otro. Y así, paso a paso, poquito a poquito. Y esas tareas divididas, en realidad las puedes dividir mucho más, o sea, no nada más como discusión, que la discusión pues pueden ser decenas de cuartillas, Sí, sí. sino hoy en estas 2 horas, o sea, puede ser así de específico y de dividido. En estas 2 horas voy a escribir 5 cuartillas de la discusión, o 2, ¿no? Las que quieras. O sea, también ponerse tareas que no duren muchísimas horas seguidas, sino que duren, pues eso, 1 hora, 2 horas y que te des como un premiecito después de haber completado esa tarea chiquita. Eso, justo. Recuerden que somos palomas en la caja de Skinner. Las recompensas nos gustan. Somos animalitos y nos funciona muy bien que si logramos hacer algo, algo bueno venga después. Ese es el siguiente consejo. Miren, nuestros cerebros naturalmente lo que buscan hacer es postergar las tareas que son difíciles y amenazadoras y decirle, o sea, y dejar que yo del futuro se encargue de ellas. Yo del futuro es tremendo. O sea, esto tiene un nombre, se llama el sesgo del presente. Esto es Es nuestra, tremendísimo. sí, es la tendencia que tienen nuestros cerebros en mejor conformarnos con una recompensa chiquita en el presente que escoger trabajar hacia la recompensa más grande del futuro, si tenemos que decidir entre una y otra. Entonces es de, si yo termino
de mandar ese mail y tengo esa recompensa mejor que ponerme a escribir la tesis. O sea, sé que el mail no me va a dar la misma recompensa que la tesis, pero con eso ya está, ya trabajé hoy, ¿no? Pues así, eso A sí ver, funciona. dense cuenta que esto no es así como consciente, porque obviamente No, cuando lo pones así en palabras sería mejor terminar la tesis, pero es un obvio. sesgo, por eso es un sesgo, o sea, es un sesgo psicológico, así actúa nuestra mente. Entonces, como sabemos que así actúa nuestra mente, pues hay que encontrar el hack, Claro. que es darte estas recompensitas chiquitas dentro de un propósito que sí tengas a largo plazo, como el acabar la tesis. O sea, como de algo más grande, de lo que Ajá. dividiste en pedazos más chiquitos. No el escribir el mail que no tenía nada que ver. Exacto, no sirve para nada al final. Entonces, por ejemplo, lo que puedes hacer es dividir, o sea, hacer ese hack primero, bueno, el segundo, el de dividirlo en tareas chiquitas y pensar en una recompensa chiquita cada vez que logres uno de esos propósitos chiquitos que sumados contribuyen al propósito más grande. 1 hora de videojuegos, por ejemplo. 2 horas de escribir, completar una parte y darte 1 hora de jugar un videojuego. O comerte una hamburguesa, o qué sé yo. Y después ayuda mucho, y el como otro hack que ya completa como muy bien cómo empezar a darle vueltas a tu cerebro para usar todo lo que sabemos que juega en contra de nosotros para que juegue a nuestro favor, es tener a alguien, a un compa, a un colega, a un lo que sea, a quien le estés reportando tu progreso. O sea, como un amiguito de responsabilidad. En inglés se llama accountability buddy y en español se llama amiguito de responsabilidad. Amiguito de responsabilidad, tía. Es O sea, importante que sí sea sí, tu amiguito. sí, tiene que ser una persona a quien sí le quieras responder, no alguien que te valga gorro. Tiene que ser alguien que te vaya, a quien le quieras responder, que te vaya a decir, oye, no terminaste. Alguien que sí te vaya a traer como, pues, Sí, y hay sí. estudios que muestran eso. O sea, bueno, en primer lugar hay estudios que muestran que cuando tienes a un amiguito de responsabilidad, em, la gente sí acaba las tareas mucho más rápido que a personas que no les pusieron a su amiguito de responsabilidad. O que le responden a un desconocido. Y exacto, y por eso es importante que sí sea tu amigo. Las personas a las que les ponen un body que no es su compa, o sea, que es un extraño, no se sienten motivadas a acabar. Cero. Este a mí me parece súper consejo, o sea que, porque seguramente tienes un amigo que tampoco ha acabado la tesis o el paper o lo que sea. Entonces, que se pongan juntos a compartir esa presión de la responsabilidad, por eso se llama amiguito de responsabilidad, realmente ayuda a que ambas personas puedan completar la meta que quieran completar. Y Eso ahí sí, se ha visto que sí funciona mejor. O sea, hay sí, estudios. y lo hacen mucho en los gimnasios, según yo, o sea, como para hacer ejercicio. Sí, quedan de verse como amiguitos y entonces van ahí, es como, yo ya hice mi cuello, ¿tú qué hiciste? Sí. Ay, pierna, bueno, voy veo pierna. Sí, Sí, pues y el otro piensen, te jala como de, ¿cómo que no vas a ujú, venir hoy? No seas huevas. Y, sí, ay, ajá, sí. sí, Bueno, piensen es que esto es como ponerse mamer, pero de la cerebro, de como el sus perrito Mamer. Yo ya responsabilidades. acabé mi tesis. Exacto, exacto, no quieren ser, me dio ansiedad. No, no, No. perrito fuerte. Em, y digo, hay otras cosas que son quizá como poco intuitivas, pero que la ciencia respalda, que les podemos recomendar y que tienen que ver con cosas que pues no necesariamente creerías que están relacionadas con llevar a buen término la chamba de hacer la tesis, pero que sí pueden ayudar un montón. Y el primero de ellos es tener un poquito de autocompasión. O sea, el tratarte a ti mismo de la forma en la que tratarías a un amigo que está pasándola mal. Y esto no nada más es como una idea, es decir, ay, me voy a tratar mejor, sino que de verdad la autocompasión es una cosa tangible que se manifiesta en el cuerpo. Y tiene que ver como con la respuesta de huye o pelea, pero es como la contraria. O sea, es la respuesta del cuidado. Y este es un sistema que tenemos todos los, pues yo diría todos los animales, pero todos los mamíferos, dejémoslo, que es el sistema de cuidado hacia los otros, hacia los otros o hacia nosotros mismos, que está mediado sobre todo por esta hormona que se llama oxitocina, de la cual también ya hemos hablado en muchos otros mandarax. La oxitocina juega un papel súper importante en muchas cosas que tienen que ver sobre todo con, con hacer
como alianzas o hacer relaciones con otras personas, con la reproducción. En el parto se prende mucho esta hormona, en el posparto también, cuando vemos a nuestras mascotas, a los perritos se les prende mucha oxitocina cuando ven a sus dueños. Entonces, hay investigación, mucha investigación que indica que niveles altos de oxitocina incrementan la sensación de confianza, de calma, de seguridad, de generosidad, de sentirte conectado o conectada, y que facilitan la habilidad de sentir como pues sentirnos más cálidos hacia nosotros mismos y por lo tanto de sentir más compasión por nosotros mismos. Y que está bueno que hayas mencionado lo de la respuesta de pelea huye, porque el que seamos tan críticos con nosotros mismos tiene justo el efecto contrario. Pensemos, hay amenaza, hay como cuando nos enfrentamos a una situación que reconocemos como amenazadora, se dispara la reacción de pelea huye y se nos llena el cuerpo de la ansiedad. Y si se generan sensaciones de autocompasión, lo que se logra es disminuir los niveles del cortisol, que es una de las hormonas del pelea o huye, que justo aumenta cuando se activa esta reacción. ¿Qué quiere decir? Que si estamos todos críticos con nosotros mismos, metemos a nuestro cuerpo en una situación de estrés, pero tenernos autocompasión disminuye los efectos de estas hormonas de estrés en nuestro cuerpo y nos ayudan literal a sentirnos mejor y a que nuestro cuerpo mejore físicamente. O sea, la autocompasión es como la kriptonita del perrito de la ansiedad. Y el Ándale. perrito de la ansiedad, como dijimos al principio del programa, es una de las cosas que impide que escribas la tesis. Entonces, quieres autocompasión. Y una cosa es que la autocompasión, pues realmente la puedes cultivar. Y, y la puedes cultivar como de muchas formas y hay algunas muy fáciles. O sea, por ejemplo, tocarte con cariño, Como eh, sobarte un poquito, o darte como un apapacharte tú abracito. solo, o Sí, darte como un masajito, o algo así que te haga sentir bien, pero que lo hagas tú mismo. y como fomentarla a través de pensamientos. Es decir, ay, esta situación por la que estoy pasando, por ejemplo, no poder terminar la tesis, la está pasando muchísima gente más en el mundo. O sea, no estoy solo y es normal, ¿no? Y pues sí está gacho que no la pueda terminar. Más, no como, y soy un idiota, no. O sea, es como, sí está gacho que no la pueda terminar, esto se siente feo, pobrecito de mí, te das un abracito. Y esas cosas, aunque suenan como medio tontas, en realidad no le importan a tu Johnny cerebro, que suenen medio tontas y que sean cursis, sí va a empezar, o sea, al hacer eso o pensar eso, sí se va a empezar a liberar oxitocina. Y entonces la ansiedad y el cortisol y el estrés en general van a empezar a bajar. La otra que tampoco me parece así como de, ay, sí, qué científico, me estás diciendo algo que claramente me va a servir para lo contrario. No, no, a ver, pensémoslo bien. El consejo es, trabaja menos y date un break de vez en cuando. Ok. No es una sorpresa para nadie que cada vez más, conforme nos volvemos más modernos y más superproductivos, porque eso es lo que la sociedad capitalista demanda de nosotros, empezamos a llenar nuestros días con un montón de actividades. Sí, hacer, tengo que estar haciendo todo el día una cosa. Es como lo que decían que es pandemia, no curso de verano, que la gente decía Sí, que si no sales de esta pandemia como con 3 con un doctorados, libro, ah, 6 sí. lenguas aprendidas, es como, no, no, a ver, nos estamos todos los días llenando de un montón de actividades que no así no paran. Y esto no es así la cumbre de la productividad, al revés, es su contrincante, es su adversario. El llenarnos de actividades no nos hace más productivos, nos hace menos productivos. Y además es malo para la salud. Además, sí. Sí. Pero así en términos concretos, como para cuando quieres terminar la tesis, se ha visto que, o sea, que trabajar muchísimas horas seguidas o todos los días o decir como hoy voy a estar de 9 de la mañana a 3 de la mañana nada más haciendo la tesis y con eso la voy a acabar, no va a ayudar para nada. No, no. O sea, me dolió la cabeza de pensarlo nada más Es así. que hay gente que sí es así. O sea, lo que se ha visto es que, por ejemplo, en gente que tiene una práctica deliberada, es decir, que está aprendiendo deliberadamente algo, como por ejemplo los atletas hacen mucho esto, los músicos, estas personas nunca dedican más de 5 horas al día a perfeccionar o hacer mejor esa cosa que están aprendiendo. Nunca más de 5 horas al día. Y además también se ha visto que tomar como descansitos ayuda a las personas a seguir como en un nivel de performance adecuado, ¿no? No tomar descansitos hace que el performance, o sea, que lo que estás haciendo empiece a bajar vertiginosamente. Descansitos y siestecita. O sea, hay cada vez una tendencia más popular entre las personas que trabajan en algo de alto rendimiento
de tomar siestecitas que son muy de recuperación para el cuerpo y para el cerebro. O sea, el poder curativo de la siesta está comprobado. O sea, hay un montón de estudios que muestran que siestear tiene reacciones positivísimas en nuestro cuerpo. Luego, también se ha visto que tener actividad constante, es decir, todos los días, pon tú que no estás trabajando 12 horas seguidas, ¿no? Pero sí 8 horas seguidas, que según esto es lo considerado normal, y no tienes días de descanso, eso tampoco es bueno para nada, ¿no? Ni para la salud, pero tampoco para ser productivo. Se ha visto que tanto en estudios, que tanto adultos como niños, cuando los mandan a descansar fuera de que se puedan conectar a teléfono, computadora, iPad o lo que sea, y van a la naturaleza por 4 días, cuando regresan y les miden la creatividad y qué tanto bien pueden resolver problemas que les ponen, estas cosas aumentan en un 50%. O sea, muchísimo. Y se ha Muchísimo. visto que, bueno, igual y no te vas 4 días a desconectarte totalmente, pero que incluso tomar caminatas, preferiblemente en algún lugar natural o con arbolitos en un parque o algo así, incrementa significativamente la creatividad, que como dijimos al principio, está en la base del writer's block. Ojo, porque además las largas sesiones de trabajo, o sea, la gente que trabaja más de 11 horas al día, tienen casi 2.5 más probabilidades de tener un episodio de depresión que los que trabajan entre 7 y 8. Y trabajar largas horas aumenta tu riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 40%, que es casi lo mismo que si fumas, que tiene un riesgo de 50%. O sea, estar 11, 12, 14 horas enfrente de la computadora trabajando sin parar es dañinísimo para la salud, o sea, sí, con nombre y apellido, pues. Entonces, hagan esto, tómense estas pausas, váyanse a caminar, 15 minutitos de zafarte del escritorio, no estar metido en el inbox y en el WhatsApp y en todos los lugares a los que te llegan cosas de trabajo. Nada, o sea, tienes que dejar ir de como tu necesidad de control y estar agarrando en el control y no va a pasar nada, ¿eh? No se va a colapsar todo tu castillo de orden y de productividad. Al revés, tienes que empezar a estar un poquito más cómodo con la idea de hacer un poco menos, que no todo lo tienes que terminar de una y que no tienes que llenar todas las horas de tu día con trabajo, porque eso te va a hacer menos productivo, no más. Y tampoco esto de que no me paro de la silla hasta que escriba tal cosa. O sea, si de verdad hay un momento de mucho bloqueo al escribir las conclusiones, entonces haz una notita de esto se va a poner para después y salte a dar un paseíto. Porque como hemos estado diciendo, estas cosas son las que hacen que nuestra mente entre en un estado de mayor creatividad y que seguramente te va a ayudar a terminar eso por lo que estás bloqueado en ese momento. Lo que lo que se recomienda es que te tomes breaks de 10 minutos por cada hora de trabajo o 5 minutos en media hora, ¿no? Pues sí, es básicamente lo mismo. Ujú. Y usen eso para algo que les guste. Justo, si pueden un paseíto, si les gusta hacer ejercicio, hagan unas lagartijitas, unos abdominales. Estirarse. Sí, Ujú. se van a sentir mucho mejor y van a eventualmente ser más productivos, no menos. Así es. Entonces, bueno, pues con esto terminamos el programa. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Ojalá que esto les sirva. El primer paso es admitir que tenemos un problema. Y sí, acaben, si en 2020 no acabaron su tesis y era su propósito, pues 2021. Pues sí, Do it. igual este es un momento particularmente difícil para terminar cualquier cosa. Así que si su plan era acabar el año pasado y no, piensen que a los bloqueos normales se le sumó pues una pandemia que da todavía más ansiedad. Entonces, este año sean especialmente, o sea, de lo que Que- pasó el anterior y este, sean especialmente autocompasivos. La Exacto. cosa está extra dura. Entonces, No, ánimo. no se regañen, hagan No, cheques para cosas que odian y ténganse autocompasión. exacto. Y escuchen todos los otros Mandaraks y recomiéndenos con gente a la que piensen que les puede servir escuchar este o cualquier otro de nuestros programas. Y déjenos pues comentarios en nuestras redes sociales, ¿verdad? Básicamente. Sí, que las Sí. dijimos al principio. Sí, entonces ya sabrán cuáles son. Y si no, pues googleen Mandarax, porque lo único que les va a salir somos nosotras, probablemente. Y ahora ¿Ya? aquí se acaba esta parte. Para los Sí. Patreons de $2 para arriba hay un contenido extra. Así que a los que no lo son, hasta la próxima. Y a los que sí, ahorita regresamos con ustedes.